del amor, acerca de la vida. Les decía que el amor es un sentimiento maravilloso, que Dios nos ha regalado, Dios nos ha dotado de esta capacidad maravillosa, que es la capacidad de amar y la capacidad de percibir el amor. Cuando nosotros amamos, somos transformados. Cuando nosotros amamos, somos libres, porque somos liberados de nuestro yo, de nuestro mundo interno, para buscar el mundo de otro. Eso lo hemos dicho tantas veces. Tenemos sentido en la vida. Es el amor, hermano, lo que nos hace estar vivos en muchos aspectos de nuestra existencia. Dios es amor. Por lo tanto, nuestra relación con Dios tiene que estar basada en esto, en el amor. Nosotros hablamos mucho del poder de Dios, porque es lo que nos beneficia en forma muy directa, pero hay un manto muy diabólico en las mentes, aún del pueblo cristiano, para ignorar el poder del amor. Porque nosotros hablamos del poder de Dios y cosas que es maravilloso, y yo lo creo, y yo lo predico, y hablo de ello. Pero el poder de Dios no te da seguridad. Porque el diablo es muy astuto. El poder es una manifestación maravillosa de Dios a favor de su pueblo. Pero eso no necesariamente transforma tu ser emocional, tu ser interno. Una de las grandes mentiras del diablo a mucha gente es decirle, cuando escuchan milagros y escuchan de las manifestaciones del poder de Dios, es pensar, es decir, con él, ella sí, pero contigo no. A veces te vas a encontrar con grandes milagros y viene esa gran mentira diabólica a nuestro corazón, a nuestra mente, diciendo, y sí, pero ¿y si conmigo no sucede? ¿Y si a mí no se me da? Por eso el poder es algo maravilloso, pero no necesariamente producirá en ti seguridad. Lo que produce seguridad es el amor. Porque el antídoto contra todas estas mentiras es saber, Dios me ama. Dios me ama. Si Dios me ama, Dios también lo hará conmigo. Y si no lo hace conmigo es porque Dios tiene otro propósito que también me hará bien, me bendecirá. Por lo tanto, lo que nos da seguridad en realidad es el amor. El amor aún en la familia es lo que nos ha mantenido para llegar hasta aquí como especie. Si no hubieran existido las familias, hubiera sido muy difícil que los seres humanos sobreviviéramos y llegáramos hasta este punto. Yo te decía el otro día, no existe el éxito personal. El éxito personal es una gran mentira del sistema moderno, sobre todo este sistema capitalista basado en el consumo y basado en la producción, donde cada individuo tiene que producir. Un equipo de fútbol, un equipo de deporte, baloncesto, se incentiva la competición entre los individuos para que produzcan más, porque compitiendo entre ellos van a dar más para hacerse con un lugar en el equipo. Sin embargo, ellos solos no pueden competir en un partido. Necesitan al equipo en realidad. Necesitarán al equipo. Y a mí me maravilla cuando escucho comentarios de algunos jugadores de fútbol, que los periodistas le preguntan, son dos delanteros, y entonces le preguntan, el entrenador hoy os puso junto a vosotros dos que sois delanteros y habéis rendido muy bien, y siempre alguno de estos jugadores contesta diciendo, es que nos entendemos bien y muchas veces nos hace bien jugar juntos, precisamente por eso, porque los seres humanos no hemos sido creados para el individualismo. Nosotros, detrás de todo éxito personal, siempre hay un éxito del equipo, hay un éxito de la familia, hay un éxito comunitario, porque nos necesitamos mutuamente. ¿Sí? Cualquier persona exitosa en la vida tuvo un papá y una mamá que le ayudó a llegar hasta allí, o un entorno que le ayudó a llegar hasta ahí. El gran daño diabólico sobre la sociedad es la individualización de los seres. Nos estamos individualizando cada vez más, nos estamos fragmentando por medio de las redes de comunicación, los pasaportes, la incentivación acerca de la superioridad de unos y de otros.
Ahora, los vacunados, no vacunados, fragmentamos, separamos a la gente. Estos son buenos, estos no son buenos. Estos son de un grupo, estos son de otro. Esto es algo terriblemente espantoso. A mí me está causando cierto vértigo porque noto cómo los tiempos finales, tal como están explicados en la Biblia, se están precipitando de una manera tremenda. Tremenda. Tenemos que darnos cuenta de estas cosas. En los últimos 2 años socialmente hemos cambiado de una manera tremenda. Cuando comenzó la pandemia, todos nos enclaustramos en nuestras casas, cosa que era inconcebible hace años atrás. Pasamos 2, 3 meses sin salir de la casa. Luego salíamos en grupitos de no más de 4 para que no nos multaran a determinadas horas, ¿no? Y cada vez es una fragmentación y una individualización. Y entonces se incentivó el teletrabajo, se incentivó el trabajo en casa, se incentivó, claro, es cómodo y por un lado es bueno porque estás con la familia, pero también es cierto que es necesario estar reunido. Yo lo que veo, por ejemplo, con la iglesia, cada vez que hemos tenido que cerrar por un tema estos de COVID, ¿no? Y luego a la iglesia le cuesta mucho volver a reunirse. Como que tenemos esa tendencia a individualizarnos. Pero el amor es necesario. El amor no se basa en palabras. Yo no te puedo abrazar con un emoticón. Yo no te puedo dar una sonrisa con un emoticón. Tú necesitas estar delante mío. Tiago está aprendiendo a enviar emoticones, ¿no? Entonces coge el móvil de la madre y nos bombardea con figuritas. Y a mí me alegra mucho porque veo su crecimiento. Pero la verdad que disfruto más a Tiago cuando me dice abuelo y me abraza, ¿no? Porque esto lo necesito yo también. Necesitamos el amor. Dios es amor. El primer paso para amar a Dios no es que de pronto tú, wow, lo amé. Es darte cuenta que Dios ha estado siempre contigo. El primer paso es el agradecimiento. Tú no puedes decirme que amas a Dios y no eres agradecido. Amo a Dios, pero vives quejándote de Dios. El primer paso es el agradecimiento. Quien no ha dado el paso del agradecimiento nunca subirá al otro escalón de aprender a amar a Dios. Es una cuestión de relación y de comunicación afectiva. Por eso, Dios es amor, te decía. Y la Biblia muestra un Dios familiar, porque Él mismo se llama Padre. A los creyentes les llama hijos y a su mundo le llama la casa. Por lo tanto, siempre es un ambiente de amor, es un ambiente afectivo. Y es el ambiente que nos va a dar seguridad siempre. Creo en el poder de Dios, pero ante las mentiras del diablo, de que para ti ese poder nunca llegará, y saber que Dios te ama. El primer paso en la seguridad del alma es sentirte amado por Dios. Y entonces sí, confiarás en que toda la manifestación poderosa de Dios también está contigo. El deseo de Dios es que aprendamos a vivir unidos a Él. No que seamos simplemente creyentes. Unidos a Él con un entendimiento claro de quién es Él. Perdónenme mi difonía, ¿vale? Mitad se queda del ambiente, un porcentaje se queda de ambiente, un porcentaje de frío, un porcentaje de estrés también. Estoy con la garganta mala. El deseo de Dios es que aprendamos a vivir unidos a Él con un entendimiento claro de quién es Él. Porque en la medida en que nosotros nos vamos acercando a Él, Él se va mostrando. Él te va contando cosas de Él. Se va manifestando. Mucha gente no desarrolla su vida de fe porque no conoce realmente a Dios. Por eso es necesario que te determines a acercarte a Dios, acercar tu mundo emocional. No quedarte simplemente en una actitud de creyente, que no está mal, pero comenzar a pensar, acercar tu mundo emocional afectivamente diciendo, voy a pensar en los últimos años, ¿cuántas veces Dios ha estado conmigo? ¿Cuántas veces Dios ha respondido a una oración? Cómo aún en medio de la soledad, de los desiertos, las tristezas, las enfermedades, Dios estuvo. Cómo en medio de los miedos, Dios estuvo. Cuando pasa esto, tú te das cuenta que tu corazón se acerca a Dios. Y entonces te das cuenta que percibes algo más de Dios. ¿Sí? Cuando hay una estufa, cuando hay una chimenea y hace mucho frío, todos venimos de la calle y lo que hacemos es, eso pasa con la chimenea. En mi casa, a medida que van entrando de la calle, todos los miembros de la familia van a la chimenea a calentarse las manos, calentarse los pies,
acercarse al fuego que le transmite esa energía, que es el calor. ¿Por qué es energía? A medida que nosotros nos acercamos a Dios, recibimos, percibimos quién es Él. Y Él se muestra. Porque además de ser este gran Dios, Él es un ser inteligente, sumamente inteligente. Él nos ama. Él es toda inteligencia, Él es todo amor. Por lo tanto, podemos establecer una relación con Él. Hay un salmo que dice, bienaventurado el pueblo que sabe alabarte, que sabe adorarte, andará a la luz de tu rostro, Jehová. En tu presencia, en tu luz, se gloriará todo el día. Y en esa presencia enaltecido será, dice el salmo. Por eso, acercarnos a la luz de su rostro es una expresión metafórica, maravillosa, de estar en su presencia. La palabra hebrea para rostro es panim. La palabra hebrea para presencia es panim. Por lo tanto, acercarnos a su rostro es acercarnos a su presencia. La luz de su rostro, como habla la bendición de Aarón, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tiene que ver con estar cerca de Dios, ser iluminado en todo nuestro ser por Dios. Por eso, pero lamentablemente los creyentes nos quedamos muchas veces en el punto del ser bendecidos a lo largo de la vida terrena y de asegurarnos la salvación eterna. Esto no está mal. Vivir, caminar en la vida bajo la bendición de Dios y caminar en la vida confiando y buscando mantenernos siempre en esa salvación eterna para el día que nos vayamos a este mundo. Esto es algo maravilloso, pero no es todo. Esto es lo básico. Muchas veces los cristianos nos quedamos en un nivel muy básico en esto, pero hay tanto por conocer, hay tanto por descubrir. Por eso te decía, no está mal esto, pero podemos vivir mucho más allá. Podemos crecer en nuestra fe, no tanto por lo que hemos oído, sino crecer en nuestra fe por lo que hemos visto de Él. Los hombres de Samaria, cuando vinieron al pozo, encontraron a Jesús y dijeron, ahora creemos porque te vemos. Hemos creído porque ella nos anunció, pero ahora te hemos visto. ¿No? Por eso, conocerlo como Padre, conocer su gracia. La gracia, no solo por lo que Él hizo en la cruz, que ya es algo impresionante, sino su gracia en el diario vivir. ¿Quién de los que está aquí no ha pecado esta semana? Y aquí estamos adorando a Dios. Podemos estar en su presencia. ¿Quién de los que está aquí no ha sido indiferente en algo a Dios? Su gracia es algo cotidiano. Nos acostumbramos a vivir en la gracia. Hace poco, viviendo situaciones de enfermedades con una persona muy querida, te das cuenta que por un medicamento que le dieron, se le desequilibró otro órgano del cuerpo. Y al desequilibrarse ese órgano, le dieron otro medicamento que le desequilibró otro órgano del cuerpo. Casi muere. Se le afectaron todos los órganos del cuerpo por medicaciones fuertes. Y eso te hace ver el equilibrio tan maravilloso que tenemos los seres humanos. Y que no somos solo química y física, un cuerpo físico y químico que se mueve. Somos un ser integral, donde el mundo emocional es mucho más grande que el cuerpo y que la química de nuestro cuerpo. Somos seres que muchas veces nos enfermamos o nos sanamos, a veces también por lo afectivo. Y esto es algo tan importante. Pero nosotros a veces vamos por la vida como que es tan natural que vivamos. Sí es natural, pero nunca deja de ser un gran milagro natural. Hace muchos años, en el vientre de mi madre, en el cuerpo de mi madre, se unieron dos células, una de mi padre y una de mi madre. Poco tiempo después, esas células ya se habían multiplicado de una manera maravillosa, de una manera impresionante, que es muy difícil que un ser humano pueda hacer eso, imposible. Y entonces algunas de estas células comenzaron a latir en una manera rítmica y se agruparon. Y terminaron siendo mi corazón. Y aquellas células que ya hace tantos años eran poquitas, imperceptibles al ojo humano, que si se extrajeran del vientre de mi madre, debieron haberse visto en un microscopio. Esas células que comenzaron a latir rítmicamente, nunca más pararon. Y todavía siguen latiendo. Yo le decía a mi suegro el otro día, ¿se da cuenta, Roberto? Usted ya dio 91 vueltas al sol, ¿no? Porque tiene 91 años, cada año una vuelta al sol, ¿no?
A usted que no le gusta viajar, fíjese todo lo que ha viajado en la vida, eche cuenta la cantidad de kilómetros que ha hecho. Y yo le decía, se da cuenta que hace 91 años y 9 meses que esas células no dejaron de latir. Casi nada. Eso es un equilibrio tan grande, mi hermano. Sin embargo, nos levantamos cada día sin tomar cuenta de esto, de saber que la vida es un milagro, que el hecho de que estés hoy aquí respirando y todo tu cuerpo esté rítmicamente moviéndose, organizado en un equilibrio perfecto, es un milagro. Puedes verme, puedes oírme, estás respirando, tu corazón está latiendo. Nos acostumbramos a la vida y como creyente nos acostumbramos a Dios y nos quedamos en un nivel básico. Ya está, ya lo hemos conocido. No lo has conocido. Hay tanto por conocer. Has visto la primera parte y necesitamos crecer mucho más. ¿Sabes? El texto que vamos a leer ahora es un texto que a mí me gusta mucho y me lo aprendí de memoria cuando recién me convertía. Este texto habla de la grandeza, habla de la eternidad y habla del refugio que hay en Dios. Está en Deuteronomio, capítulo 33. Y Moisés bendice al pueblo. Ayer me equivoqué, dije Jacob. Moisés bendice al pueblo en esta última bendición. Bendice a las tribus de Israel. Y a cada una de las tribus le va soltando palabras, y esas palabras son unas profecías que describen cómo será su vida en el futuro. Y luego hasta describe los territorios en Israel. Hasta el día de hoy, esa bendición de Moisés está en determinados lugares geográficos de Israel. Cuando tú vas a esos lugares te das cuenta, aquí estuvo Neftalí. Y en muchos casos se sabe, y Dios les estaba hablando para que ellos estuvieran preparados en ese punto específicamente, por los enemigos que iban a estar allí, por las situaciones que iban a vivir, y cómo iban a tener que entrar y mantenerse en esa tierra. Habla de la grandeza, la eternidad y el refugio de Dios, que siempre ha sido Dios. Este refugio, esta grandeza y esta eternidad, Dios siempre ha sido todo esto para el pueblo que deseara conocerle. Amén. Yo sé que estoy hablando con una voz demasiado plana. Por favor, no se me cansen ni se me duerman, ¿vale? No es voz aterciopelada, es voz sin matices, que es otra cosa. Sí, ahí todo. Ay. Deuteronomio 33, 26. Creo que esto lo hace el Señor para que no los canse predicando mucho, ¿no? Tengo que predicar 3 veces hoy, así que los últimos simplemente lo voy a decir. Leed Deuteronomio 33 y ya después os comento de qué va. Deuteronomio 33, 26 dice, no hay como el Dios de Jesurum. No sé si alguno de ustedes quiere ponerle Jesurum al niño que vayan a tener, ¿no? Es un nombre Jesurum. Jesurum. Imagínate, ¿cómo es el diminutivo de Jesurum, no? Jesurumillo, no sé. Jesurumillo, ven para acá, ¿no? Bueno, Jesurum. Jesurum es una manera poética de llamar a Israel. Sería algo así, algunos piensan como el justo, no sé, el que ha sido justo, una parábola muy derivada, muy complicada. Jesurum es una manera poética, te decía, de hablar del Israel ideal, no del Israel nacido de Jacob el suplantador, sino del Israel soñado. Así que Jesurum es Israel. No hay como el Dios de Jesurum o de Israel. El Dios, todo esto es una profecía, es algo poético, es algo escrito o dicho por Moisés hace ya, imagínate, 3000 años ya. Por lo tanto, no intentes entenderlo a esto desde una mentalidad occidental del 2022. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Imagínate, para aquella gente, el cielo era una bóveda que no se sabía exactamente qué era. Era lo más grande. Sospechaban que los mares podían tener límites, que las montañas tenían límites, pero el cielo era algo sin límite. Para ellos y para nosotros hoy. ¿Sí o no? Llegaron a decir aquellos hombres, ni los cielos de los cielos te pueden contener.
hablando de un Dios que era mucho mayor que el cielo. Que si había grandeza en los cielos, mayor era la grandeza de Dios. El Dios que usaba el cielo por camino para cabalgar sobre él. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Esto es algo impresionante. Habla de una magnificencia, de una gloria, de una grandeza de Dios que cabalga a la ayuda de aquel que clama a él. Y sobre las nubes con su grandeza. Reina Valera traduce grandeza, pero creo que la palabra más exacta sería algo así como majestad. Porque no habla de grandeza en tamaño, habla de grandeza de persona. Habla de grandeza del individuo. Una persona magnífica, una persona majestuosa. El eterno Dios es tu refugio. Gloria a Dios. Como diciendo, tú tienes un refugio eterno. Donde vaya, los problemas me van a pillar, no en el refugio de Dios. Él es el refugio eterno, que no tiene principio ni final. Siempre será tu refugio. No es que ayer te pudiste refugiar y esconderte en la oración, sino que siempre podrás hacerlo. Él nunca se acabará. El eterno Dios es tu refugio eterno. Y acá abajo, los brazos eternos. Esto es algo maravilloso. Es el eterno en el mundo espiritual que manifiesta su eternidad en el mundo físico, en el mundo cotidiano. Es la protección eterna de Dios en lo espiritual que se manifiesta también en lo material cada día. Aquí abajo. Dios es tu refugio en el cielo. En lo espiritual, decía Moisés. Pero aquí abajo siempre serán los brazos que te protegerán. Él echó de delante de ti al enemigo y te dijo, destrúyelo, no tengas miedo. Versículo 28, mira lo que dice. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Gloria a Dios. Los hermanitos cuando nacen, los niños cuando nacen están felices con sus habitaciones. Hasta que viene un hermanito y le dicen, tienes que compartir la habitación, ¿no? Todo va muy bien hasta que empiezan a creer, mamá, pero mira, mamá, ¿no? Al final uno dice, mira, los niños necesitan una habitación para cada uno, ¿no? Bueno, si has tenido hermanos, entenderás entonces lo que significa Jacob habitará solo. No habrá nadie que le perturbe, no habrá nadie que le robe, no habrá nadie que le dañe. Es este texto, cuando yo te lo vuelvo a leer. Israel habitará confiado, la fuente de Jacob, de donde nace su vida, habitará solo en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. ¿Sabes qué? Yo el domingo pasado te predicaba sobre Oseas, capítulo 2. El versículo 18 dice, yo haré pacto con las bestias, con las aves del cielo, con las serpientes, con el arco, con la espada, para que mi pueblo duerma confiado. Nadie le perturbe, ni los animales del campo. Nada le perturbe a mi pueblo. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está rodeado de enemigos. Sin embargo, Dios lo sigue guardando en forma sobrenatural. Este texto dice claramente, yo haré que mi pueblo viva confiado. Aún en tierra de enemigos estarán como solos. Nadie vendrá a perturbar lo que yo te he dado a ti, lo que es tuyo. Yo no sé si os dais cuenta de este tipo de bendición que aparece aquí. Hace un tiempo atrás te vengo diciendo que el deseo de Dios es que nos acerquemos a Él. El Salmo 91 comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Salmo 91. Le daré larga vida, con Él estaré yo en la angustia. Pero está hablando de un espacio, está hablando de un ambiente, que es el ambiente de la presencia de Dios, el ambiente del amor de Dios. Es aquello donde todas las cosas se dan, porque estás en un lugar diferente. Lugar al que se accede por la gracia de Dios y que tú la abres con una llave maravillosa, que es el amor.
Tú puedes mantenerte solo como creyente allí en la puerta, creyendo y serás bendecido, pero hay un paso más que tiene que ver con la intimidad profunda, que tiene que ver con tu mundo emocional. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto te aferraste a mí por amor, yo te mostraré tantas cosas. Te estoy hablando de habitar bajo la protección de Dios, al abrigo del Altísimo y bajo esa sombra que era la nube de gloria en el desierto, la sombra del Omnipotente. Habla de algo muy diferente. Habla de una paz profunda, de saber que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos protege. Y que aún en los momentos de conflicto, Él dice, no estarás solo. Versículo 29 de Deuteronomio 33. Bienaventurado tú Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sus alturas. Tú vencerás siempre, siempre. El texto dice, vivirás seguro, Israel. Pero ¿por qué? El texto comienza en esta parte terminando en algo allí elevado. Moisés le habla a cada una de las tribus y luego le habla al pueblo en general diciendo, Dios guardará a este pueblo. El pueblo, escúchenme bien, por favor, que iba a entrar a poseer una tierra que era maravillosa, pero que presentaba un gran desafío. Ya no era Egipto, donde ellos trabajarían para otros y lucharían por otros. Ahora se trataba de la tierra que Dios les había dado. Estaban entrando en una etapa nueva, iglesia, donde era necesario, no porque iban a tener problemas, sino porque iban a entrar a un mundo tan maravilloso, estar siempre cerca del corazón del Dios que los estaba introduciendo. Yo no sé si os dais cuenta de la etapa que estamos viviendo como iglesia. Yo no sé si os dais cuenta de la etapa que estamos viviendo individualmente y de los tiempos que está viviendo la humanidad. Debemos salir de la etapa plana de que soy un buen creyente para pasar a ser un hijo que vive en la casa del Padre, que se sienta a comer en la mesa con su Padre. Tengo un querido amigo que más de una vez lo he dicho a esto. Lo quiero mucho, es un gran pastor, es un hombre de Dios maravilloso que admiro, respeto. Tiene mi edad, hemos estudiado juntos. Es pastor de una iglesia grande, linda. Su padre fue pastor toda la vida. Fue profesor de instituto, director de institutos bíblicos. Fue un hombre maravilloso, lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio. A veces le digo, ¿sabes qué? Le he dicho más de una vez, tengo envidia sana de ti. Poder sentarte en la mesa de tu casa con tu padre ya anciano, lleno de canas, pero un hombre tan sabio y que es tu padre. Tener el privilegio de sentarte en la mesa con tu Padre Celestial cada día, hablando corazón a corazón. Pero ¿quién es este Dios? Es el Dios que cabalga sobre los cielos. Es el Dios majestuoso, el Dios que la gente no conoce. Dios, nombre manoseado por tanta gente y lamentablemente en esta España nuestra, tan blasfemado. A veces la gente usa la palabra 10 para disimular el nombre de Dios, acostumbrados a insultar cuando algo pasa, en Dios, ¿no? Y luego dicen 10, pero ese 10 significa que si hubo cierto temor para no mencionar, pero aún así estás incluyendo el nombre de Dios. Dios, Theos, Zeus de los griegos. Por lo tanto, ese no es el nombre de nuestro Dios. Una manera de expresar nuestro Dios en diferencia del resto de los dioses. El Jehová del desierto, el Altísimo. El Jehová, cuyo nombre Jehová no podía ni contener todo lo que él era, porque en realidad es una frase basada en un verbo, pero que había que agregarle cualidades para poder entender realmente todo lo que él podía hacer en ese momento. Pero él no solamente era el Dios del momento, sino el Dios de todos los tiempos. Cuando estuvieras enfermo, Jehová, tu sanador. Cuando estuvieras en la guerra, Jehová de los ejércitos. Cuando hiciera falta provisión, Jehová, tu proveedor. Ni siquiera aquel gran nombre podía contener a todo Dios. El Altísimo, el Shaddai, Adonai, Elohenu, Elohim, Eloí, Eli, tantos nombres, Señor. El nombre que más, la cualidad que más se acerca al corazón de Dios, lo dijo Jesús, el Padre.
Padre eterno. Decía Isaías, será llamado Padre eterno. Padre nuestro. Dios de los cielos. Dios de los cielos. Aquel lugar impresionante, aquel espacio tan grande, interminable, tenía un Dios que lo gobernaba. Los babilonios tenían a un Dios que le llamaban el Dios de los cielos. Por lo tanto, este término se acuñó en Babilonia. ¿Sabéis por qué? Por hombres como Daniel y hombres como Nabucodonosor, que llegaron a decir: el verdadero Dios de los cielos es el Dios de los hebreos. El Dios que nosotros hemos adorado, decían los babilonios, que es el Dios de los cielos, el Dios que está sobre todos los demás dioses, ese es el Dios de ellos. No es una blasfemia decirle Dios de los cielos, simplemente decir todos los demás dioses creados por la mente humana nunca llegarán a ser lo que tú eres para nosotros. El gran Dios de Israel, el Dios de su pueblo, nombre manoseado, pero que no, porque habla de un Dios tan grande, hermano. El texto que te leí dice: quien cabalga sobre los cielos y sobre las nubes con su grandeza para acudir en tu ayuda. El Dios que viene cabalgando sobre los cielos para acudir en tu ayuda. Esto es algo maravilloso. Es una forma poética de mostrar la grandeza de Dios. Grandeza, como te dije recién, no solo en tamaño, que la es, por supuesto, sino en majestad. Porque el término escrito allí no se refiere a grandeza en tamaño, se refiere a grandeza de persona. Majestad, majestad. Que al fin, ¿sabes lo que es la majestad? Es la cualidad. Es la cualidad de autoridad y de superioridad sobre todo. Quien se llame majestad está diciendo: yo tengo autoridad y superioridad sobre todos los demás. Cualquier persona hoy puede considerarse majestad sobre otros. Nosotros vivimos en un reino. En Europa hay muchos reinos. Y esto lo digo con todo el respeto. Pero esa majestad ya no es tan majestad. Porque mucha gente cuestiona la autoridad de los reyes humanos. Mucha gente está viviendo en un reino, pero está en contra del rey o de la reina de ese país o de ese reino. Pero no solo eso, sino que además le cuestionan su moralidad, cuestionan su conducta y cuestionan su capacidad de gobierno. En muchos casos los reyes ya no gobiernan. Y esto yo lo digo con todo el respeto. Si vamos a la definición exacta de la palabra majestad, ya dejaron de ser majestad. Porque majestad es la cualidad de tener autoridad sobre todo. Y en el momento en que alguien ya no reconoce tu autoridad, ya tu majestad ha sido trastocada. Es cierto que es posible que alguien esté bajo la autoridad de una majestad y no lo acepte, pero tarde o temprano tendrá que bajar la cabeza y reconocerá que tiene majestad. Por lo tanto, cuando una persona pierde la autoridad en tanto a la moralidad y desea ser majestad, lo único que le queda es a través de otros medios ejercer esa autoridad y así demuestra su majestad. Así lo hicieron los reyes del pasado. Es cierto que hay mucha gente que cuestiona la majestad de Dios y no por eso Dios deja de ser majestad. Pero siempre, como decía el apóstol Pablo, Dios demuestra, aún aquel que no quiere creer, su gran poder, aún en todas las cosas creadas. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo majestad. Majestad es la cualidad de tener autoridad y es la cualidad de tener superioridad sobre todo. Hace referencia aquí al Dios que todo lo puede, al que tiene autoridad para crear, para cambiar situaciones, al que tiene la última palabra. Al que tiene la última palabra. Gloria a Dios. Él tiene la última palabra siempre. En Oseas decía: en aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé, Oseas 2, ¿te acuerdas? Te lo prediqué el domingo pasado, Oseas 2:21. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Yo hablaré, dice Dios. Y cuando yo hable, el cielo responderá. Como diciendo, si esto fuera para la vida del agricultor. Yo hablaré y el cielo responderá con lluvia. Y la lluvia responderá a la tierra.
Y la tierra responderá a Jezreel. ¿Y quién era Jezreel? El primer hijo de Oseas, que significa Dios siembra. Y la tierra responderá al Dios que la sembró. Cuando yo hable, todo lo espiritual se pondrá en movimiento y hará que las cosas naturales sucedan. Y sucederán porque yo las sembré, decía Dios. Él es el que tiene la última palabra. Si ha sido sembrado el corazón de tu hijo, cuando Dios hable, aunque tu hijo no está yendo a la iglesia, aunque tú no lo veas ya en este mundo, algún día tu hijo estará adorando a Dios, porque si Dios lo dijo, así será. Es el Dios que tiene la última palabra. A veces nosotros vivimos como si viviéramos con un Dios de los romanos o un Dios de los griegos, porque así nos llegó la imagen de Dios aquí. O algún Dios nórdico, como puede ser Odín, o como puede ser Freya, o como cualquiera de los dioses nórdicos, que a veces no tenían tanta autoridad y dependían de otros dioses para actuar y para obrar. A veces nosotros pensamos que nuestro Dios depende también de las obras del diablo y que Él puede actuar dependiendo de lo que el diablo hace o no hace. Y lamentablemente en el concepto de muchos seres humanos existe eso. Sin embargo, esto me está hablando de un Dios soberano, majestuoso, que está sobre todo. Cuando yo te hablé recién de la majestad, no estoy criticando a los reyes, simplemente estoy diciendo que muchas veces la majestad se ve trastocada y no hay capacidad humana para frenarlo. Por eso muchos reyes fueron derrocados, pero nuestro Dios nunca será derrocado. Nunca su majestad será trastocada, jamás. Eso es evidente. Yo hablaré y entonces tendré misericordia y entonces mi pueblo será mi pueblo. La majestuosidad o grandeza en este sentido se ve en lo que la Biblia menciona como la gloria de Dios. Muchas veces la Biblia te menciona la majestad de Dios como su gloria. Y hablábamos los reyes pasados y la Biblia habla de aquellos reyes y decía y se presentó con toda su gloria, toda su majestad. Sin embargo, la palabra gloria tiene su raíz directa en luminosidad, luminiscencia, en aquello que era como una luz y se atribuía la gloria siempre en relación a luminiscencia. Y decía, y vi la gloria de Dios, porque aquellos hombres tenían visiones de Dios y veían una luminiscencia muy grande. Para nosotros hoy, la luz que se veía en aquellas visiones no sería nada llamativo, porque nosotros a veces ni siquiera necesitamos encender un interruptor, pasamos y se enciende una luz, ¿no? Porque hay sensores para encender la luz. Nosotros aquí estamos muy iluminados. Para Moisés haber entrado a este lugar, ¿saben lo que hubiera dicho Moisés? Y ese lugar estaba lleno de gloria, porque había una luminiscencia tan grande. En aquellos tiempos, cada vez que Dios se manifestaba, lo hacía con una luz potente, ¿sabes? Yo creo que en gran parte era porque esa luminiscencia, escúchame bien, era algo imposible de hacer y hasta de entender para los seres humanos. Y Dios demostraba con esa luminiscencia que solamente Él podía hacer y manifestarse de una manera donde ningún ser humano podía hacer algo y donde ningún ser humano podía llegar a entender lo que Dios hacía. Hoy Dios seguramente manifiesta su gloria, tal vez no con esa luz. Los seres humanos a veces esperamos ver la gloria de Dios como una luz que se refleja. Amén, puede ser. Yo no digo que no, pero ten en cuenta que muchas veces Dios mostrará su gloria en el presente, en aquellos aspectos en los cuales tú nunca podrás intervenir, tú nunca podrás hacer y tú nunca pudiste imaginar cómo pueda suceder eso. Por lo tanto, Dios está mostrando su gloria, ya no con una luz como en los días de Moisés, sino probablemente le está mostrando con pequeños milagros en tu vida, en los cuales tú nunca podrías haber hecho algo si Dios no hubiera estado presente. Y Dios sigue mostrando su majestad. Y los seres humanos vivimos como si Dios estuviera allí lejos. Y Él sigue cabalgando sobre las nubes en ayuda tuya. Y Dios sigue mostrando su gloria. Y se mostraba como algo brillante en aquellos tiempos, que iluminaba. Muestra, te dije recién, lo que nadie tenía, nadie podía hacer en aquellos tiempos. Esa gloria representaba de alguna manera la grandeza o majestad de Dios sobre todas las cosas. La Biblia muestra en Ezequiel que Dios se mostró así, no solamente con una luz impresionante, sino con un ser con muchos ojos y, bueno, no es un ser monstruoso. Lo que Dios estaba mostrando era un Dios que todo lo ve. En Ezequiel se ve la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, no un ser monstruoso.
Y entonces Ezequiel decía, venía como un arcoíris, y veía yo como un arcoíris, ¿qué sucede? Y una luz muy fuerte que venía de tal lugar, como su gloria venía de tal lugar. Claro, hoy tú lo ves y tú lo imaginas en tu mentalidad occidental, en los tiempos que estamos viviendo, y no terminamos de entender. En aquellos tiempos el mensaje era, se estaba manifestando algo tan impresionante, que sobrecogía, que te daba hasta temor, que no te quedaba otra cosa más que arrodillarte y decir, Señor, no me consuma. Pero era algo que los seres humanos nunca podían hacer. Hoy también nos tienen que sobrecoger muchos milagros. El caso es que a veces nos acostumbramos a esto. Nos acostumbramos a la gloria de Dios cotidiana y perdemos de vista la majestad de ese gran Dios que todo lo puede. Y en Ezequiel dice que aconteció, capítulo 1, versículo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El río Quebar posiblemente sea un afluente del río Éufrates, o tal vez algún canal quiso construir Nabucodonosor para unir el Éufrates con el Tigris. Si fue así, algunos piensan que ese canal fue construido con mano de obra judía. Puede ser. Sea como sea, al lado del río Quebar había un establecimiento, una población muy antigua, donde se creen que fueron deportados la mayoría de los del pueblo de Israel y luego algunos de Judea. Por lo tanto, esa era la comunidad judía en esa zona. Estando él allí, él no estaba en Jerusalén, no estaba en el templo. Estaba en Babilonia. Y estando en Babilonia, y lo deja bien claro, no se confunda, no voy a decir exactamente qué día fue, dijo Ezequiel. Yo estaba en el cautiverio. ¿Cómo es posible que aquella gran gloria de Dios se manifestara fuera del templo? Ezequiel se esfuerza en escribir esto, porque para la mente de un judío de aquel tiempo, ¿cómo puede ser que se manifieste tanta gloria fuera del templo? Si hay que ir a Jerusalén para ver su gloria. Esa es la casa donde él iba a poner su gloria. ¿Cómo puede ser que en un lugar de cautiverio? Hay un salmo que dice, nos pedían que cantáramos canciones de Sión en tierra de extraños. ¿Cómo vamos a cantar canciones de Sión en el cautiverio? Y allí colgamos nuestras arpas, al lado del río, en las palmeras, porque había dolor en nuestras almas, recordando nuestra tierra, recordando la tierra de nuestros padres. Como cantaban los sefaradíes, de la tierra de mi padre me truje esta llave, ¿no? ¿Cómo vamos a cantar aquí? Sin embargo, en medio del dolor y de la tristeza del pueblo que no entendía por qué estaban allí. Hoy yo entiendo esto. Y te lo prediqué el otro día. Babilonia para Israel fue una bendición a largo plazo. Estar en Persia fue una bendición. Allí recopilaron los escritos antiguos, decidieron volver al Dios de sus padres. Por esa razón el pueblo se mantuvo y por eso vino Jesús y por eso hoy tenemos Biblia. Pero cuando estás en el momento, en el día a día, no entiendes. Porque muchas preguntas serán respondidas en el futuro, cuando haya pasado y veas todo con perspectiva. Pero en el momento tenemos tantas preguntas sin respuestas. En medio de una tierra de preguntas sin respuestas, Dios seguía mostrando su gloria. Y Dios seguía mostrando su majestad. Mi autoridad en este momento sigue siendo incuestionable, aunque tú no tengas respuestas para tus preguntas. Y seguimos. En el año 5 de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, que te quede claro, decía, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esas son las explicaciones de Ezequiel de lo que estamos viendo, que nosotros hoy probablemente intentaríamos darle otra explicación y tampoco podríamos. No sé cómo explicarlo, dijo Ezequiel. Era como. Era un brillo tan grande, ¿saben cómo se llama esto? Gloria. Donde Dios estaba mostrando todos sus atributos. La gloria de Dios manifestada es cuando el ser humano puede percibir todos los atributos de Dios. Cuando una persona muestra todo lo que Él es, te está mostrando su gloria. Kabod en hebreo, antiguo.
Te voy a mostrar mi gloria, te voy a mostrar mis territorios, mis animales, te voy a mostrar mi familia, te voy a mostrar lo que soy, te voy a mostrar el honor que tengo. Gloria en tanto a honor. Esa gloria en el cautiverio, porque te dije recién, ya no sería el cautiverio de Egipto, sino el cautiverio de Persia, de Babilonia. No era cautiverio para vergüenza, era cautiverio para crecimiento. No era cautiverio para esclavitud, ni de juicio, era cautiverio del desierto para vida. Pueden leer el libro de Lili, Fiesta en el desierto, ¿no? Lo van a entender mejor lo que estoy predicando. Pero en medio del desierto Dios seguía mostrando su gloria. Oseas, Dios hablándole a su pueblo en la mujer de Oseas, dice, y la traeré a mí, y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. No dice, como te dije el domingo, la traeré al desierto y ahí le hablaré. La traeré a mí, para que se vuelva a unir a mí, y juntos, los dos, nos iremos al desierto. Y allí hablaremos, donde no haya nada que te distraiga, donde no haya nada que perturbe tu mente, donde tus ojos estén puestos en mí. Lamentablemente, las tristezas cuando somos cristianos no nos distraen tanto como las bonanzas. Las tristezas a veces nos hacen buscar rápido el rostro de Dios. Por eso Dios permite los desiertos. Pero a veces no son desiertos ni de vergüenza, ni de esclavitud, ni de muerte. Son desiertos donde Dios habla. Siempre Dios habló en un desierto. No hay un desierto en la Biblia para el pueblo de Dios que no fuera lugar de encuentro. Lugar de encuentro. Lugar donde Dios habló. Lugar donde Dios mostró su rostro. Búscalo. Y te llevaré al desierto. Le hablaré al corazón, aún en medio de un tiempo sin respuestas, te dije recién. De un tiempo sin respuesta a tantas preguntas del pueblo en Babilonia. ¿Por qué estamos aquí? Porque nuestros reyes hicieron lo malo, porque nuestro pueblo se apartó de los ídolos. Pero Dios, ¿por qué permite? ¿Por qué permite? ¿Por qué permite? Porque era necesario que los hombres y las mujeres buenas también fueran al cautiverio. Porque probablemente los que fueron idólatras y habían abandonado a Dios, ni en Babilonia iban a entender las razones. Por eso era necesario que fueran hombres y mujeres buenos, para que allí ellos pudieran entender lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué sufre la gente buena? Porque a veces cuando los malos sufren, ni aún en el sufrimiento entienden. Pero hace falta que un bueno traiga respuestas, aún para que los malos se vuelvan a Dios. Si no entendemos esto, no entendemos los planes y los propósitos eternos de Dios, no temporales de la comodidad presente, sino los planes y los propósitos de Dios eternos. Y allí hubo gente como Daniel, como Esther, como Nehemías, como Esdras. Dios mostró su majestad en un lugar de preguntas sin respuestas. O sea que Él era sobre todo y todo respondería a Él. Que era omnipresente, omnisciente, que era eterno. Allí lo demostró. Los pobres reyes de Israel. Si Dios nunca quiso que el pueblo tuviera reyes. Nunca lo quiso. No, queremos un rey. Saúl. El único rey de Israel que se acercó al corazón de Dios fue David. Los demás hicieron cosas buenas, pero si no hubieran tenido reyes les hubiera ido mejor. Cuando Salomón se hizo cargo del reino, destruyó el reino de Israel. Transformó el reino no dividido por tribus, sino por sectores que pagaran impuestos. Hizo una división política fiscal del reino. Destruyó Israel, porque destruyó la idea de las tribus, de los clanes y de la unidad del pueblo, de tribus de hermanos, para transformarlo en un estado basado en el sistema fiscal de impuestos. Destruyeron todo. Por eso terminaron dividiéndose. Cuando murió Salomón, los del norte dijeron: no queremos seguir pagando tantos impuestos. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Lo destruyeron todo. Ahora resulta que Dios los lleva a un lugar donde ya no eran pobres reyesuelos, sino donde estaban los grandes reyes de la época. Ahí estaban los verdaderos reyes, los que gobernaban desde la India hasta Grecia.
hasta el norte de África y hasta el norte de Turquía. Grandes reyes, ya no era una porción de tierra chiquitita, rodeada de reinos como Egipto, Babilonia. Ahora Dios los llevaba a enfrentarse con hombres como Nabucodonosor. Más adelante Ciro, Darío de Persia, los grandes reyes que enfrentaron a los griegos y le plantaron cara a la Gran Grecia. Ya no se trata de pequeños reyesuelos, sino de reyes que gobernaban todo el mundo conocido. Ellos podían determinar la muerte de una población que nunca habían visto, que estuviera a miles de kilómetros. Ellos tenían poder. Ahora Dios los llevaba allí y se tenían que enfrentar con esos reyes, y Dios iba a demostrar que Él era el único que tenía verdadera majestad. Y era el gran rey. Eso lo ves en el libro de Daniel. Ya desde el capítulo 1, Daniel ora y dice en el capítulo 2, porque tú eres, oh Dios, majestuoso sobre todo. Tú controlas los tiempos, determina los tiempos, pones y quitas reyes. O sea, Daniel sabía, hay un Dios que está sobre todo y es nuestro Dios. Ese Dios clamo. Y en el capítulo 5, al nieto de Nabucodonosor, aunque el texto dice que tu padre, pero tu padre en tanto a tu predecesor. Ay, Dios mío, espero que me alcance el tiempo a mí. Dice el versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Sabes lo que está diciendo? Aún Nabucodonosor, tu abuelo, llegó a ser tan poderoso porque Dios así lo quiso. Jesús estaba delante de Pilato y le dijo, tú no tendrías autoridad aquí si mi padre no te lo hubiera dado. Que sepas que todo lo que está sucediendo es parte de la soberanía de Dios sobre la humanidad entera. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, nación y lengua temblaron y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la bestia. Y tú conoces todo esto. Y lo has leído. Comió hierba, y en el versículo 21 al final dice, su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Que sepas, Nabucodonosor, que no harías absolutamente nada sin el gran Dios de nuestro pueblo. Esto es impresionante, hermano. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste y vino de ellos. Le está diciendo a aquellos reyes, yo no sé si vosotros habéis visto algo de esto. Mira, yo he tenido la gracia de Dios, la posibilidad, la bendición de Dios, de estar en el museo arqueológico donde están todas las estatuas de Nabucodonosor, las originales, de los reyes de Persia. Y siendo estatuas de piedra, te meten miedo. Pasaban horas estos reyes poniéndose rulos, ¿cómo se llaman los? Para hacerse redondelitos en las barbas. Unas barbas así de grandes. Desde aquí arriba. No es que los que tengan barbas sean feos, salvo yo, ¿no? Pero los ojos pintados. El pelo largo, rizado, siempre en un lugar alto y llenos de aceite. Su rostro lleno de aceite. Te metían miedo. Iluminados con aquellas antorchas. Imagínate lo que habrá sido esto. Y sabías tú que si ellos querían, te mataban en el acto. Y va Daniel con todo el desparpajo y le dice, y tú eres peor que tu abuelo. Eres un orgulloso y no te has humillado. Y mira, y sigue diciéndole, y está casi como desahogándose, ¿no? Dice, tu mujer y tus concubinas bebieron de los vasos del templo. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Pero ¿no era lógico? Sí eran babilonios. Pero ¿sabes lo que le está diciendo a él? Tú lo sabes por tu abuelo, que eso no sirve de nada, que hay un Dios sobre todas las cosas.
y confrontan, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Al final, el versículo 29 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Mira, hermano, si Dios no tiene soberanía y majestad, Daniel hubiera sido degollado ese día. Lo hizo vestir y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era tercero del reino. Pero ¿sabes qué, Belsasar? Ya es tarde. Lean los escritos antiguos de Josefo. Escritos antiguos. Historia de los judíos. Léanlo. Relata esta historia desde el punto de vista histórico. Y cuenta aún sobre las tradiciones. Le entró miedo a Belsasar. ¿Y saben qué? Decía, Dios mío, este hombre habla porque es un mensajero del Dios poderoso que está sobre todas las cosas. Los babilonios y los caldeos decían, existe el Dios del cielo, que es el Dios soberano de todo. Y comenzaron a decir, entonces el Dios del cielo es el Dios de este hombre. Es el Dios de los judíos. Nosotros no lo sabíamos. Y le entró miedo, pero corroborado por la historia, así sucedió, lo que va a leer ahora. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y subieron los persas. Dios le dijo a Belsasar, se acabó Belsasar. Escribió en lengua de no sé dónde, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Ha sido pesado y ha sido hallado falso. Y hoy se acabó tu reino. Hoy eres quitado. Esa misma noche entraron por los conductos, las alcantarillas de Babilonia, una ciudad inexpugnable, soldados de Persia, que tomaron Babilonia y la gran Babilonia cayó en una noche. Se fueron a dormir con una fiesta donde todo era Babilonia y se despertaron siendo Persia. Se acabó Babilonia. Se acabó la gran Babilonia. Desapareció. Y Dios siguió siendo Dios. Y llegaron los persas para leer los escritos de Jeremías y de Ezequiel. Y por esa razón, leer las profecías y determinar que Israel volviera a Jerusalén cuando se cumplieron los 70 años que Dios había dicho. Y les dieron el dinero, los hombres, la gente y todo lo necesario para reconstruir Jerusalén y el templo. Dios seguía siendo soberano y mostrando su gloria en una tierra de preguntas sin respuestas. Dios es nuestro Dios soberano. ¿Sabes qué? Intentaré en los 10 minutos que me queda terminar. Antes de ir a Babilonia, Israel siempre buscó reyes humanos. Pero no era el plan de Dios. Pero un día, con mucha humildad, apareció Jesús. Apareció Jesús. Y Jesús vino mostrando la majestad del gran Dios de Israel. Y Jesús vino mostrando su gloria. Te dije recién, la majestad es tener autoridad, soberanía, incuestionable sobre todo. Tener la última palabra. Jesús tuvo autoridad sobre las tormentas. Jesús demostró su autoridad sobre la muerte diciéndole a Lázaro, Lázaro, sal de allí. Un romano lo entendió y dijo, no hace falta que vengas, solo di la palabra, porque yo también soy hombre puesto en autoridad. Y si le digo a un soldado que vaya, va, y si le digo que venga, viene. Y si le digo a este soldado que mate a su compañero, como hacían los emperadores romanos, este soldado matará a su compañero, porque tengo autoridad. Pero reconozco que si tú solamente sueltas una palabra, mi siervo se sanará. Esto me recuerda a Oseas. Yo hablaré y el cielo responderá y la tierra dará su fruto. Por eso Jesús dijo, no he visto una fe como esta en Israel. Reconoce la majestad que está viendo en mí. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, el heredero verdadero del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hemos visto la majestad de Dios. Qué maravilloso. Por eso te hablaba recién del Salmo 91, versículo 1. Necesitamos entrar en el ambiente del amor de Dios, en el ambiente donde se abre la puerta por nuestro amor para entrar en esa comunión profunda. Es el refugio en el cielo, en lo espiritual, que se manifestará aquí en la tierra. El texto dice, el Dios eterno es tu refugio y aquí abajo sus brazos eternos. Estar sostenidos, te hablo, estar llevados, guardados en los brazos de este gran Dios eterno que demostró su gloria en todo tiempo y en todo lugar.
Esto es algo maravilloso. Los brazos de Dios aquí en la tierra. A veces serán ángeles. Esos ángeles a veces serán seres celestiales y otras veces serán seres de carne y hueso, que serán esos ángeles enviados por Dios para bendición de su pueblo. El Salmo 91, versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Le dará orden a los ángeles. Mira lo que dice: que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y el dragón. A sus ángeles mandará para que te lleven en los brazos. Más de una vez Dios mostrará sus brazos eternos aquí en la tierra por personas, por ángeles que Dios enviará en tu favor, personas que te dan una palabra, personas que te acompañaron, personas que estuvieron a tu lado. A veces serán seres celestiales y te quedarás pensando: esa persona fue un ser humano, fue un ángel enviado por Dios. A veces te encontrarás con que estos ángeles ya no vestirán de sandalias y túnicas como en los días de Abraham, sino que vestirán como una muchacha como tú, que se sentará a tu lado, o como un hombre fuerte y grande y alto que caminará detrás tuyo y te dará paz, y no tendrás miedo en ese lugar oscuro, porque hay otra persona que va caminando cerca tuyo, y si pasa alguien sospechoso que te pueda hacer daño, tú dices: bueno, gracias a Dios iba un hombre allí con su familia, ¿no? Iba un hombre con su hija y me dio tanta seguridad. ¿Quién sabe? ¿Quiénes serán esta gente? A mis hijas, personas de carne y hueso, esta vez no fueron ángeles celestiales. A Caro en Inglaterra, un hombre que la hospedó en su casa, cristiano, un día se acercó y le dio 50 libras. Y le dijo: Caro, ¿por qué me da esto? Y le dijo: porque vi que tu amiga se va y tú no tienes dinero para ir con ella. Toma estas 50 libras, hija, y ve con ella. 50 libras. Si yo hubiera tenido ese dinero, también se lo hubiera dado. Pero yo no estaba allí y tampoco lo tenía. Sin embargo, Dios envió a un hombre para bendecirla. A los pastores de las iglesias de Apocalipsis, Dios les llama a los ángeles de la iglesia. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te lleven en sus manos los brazos eternos de Dios. Dios le decía al pueblo en Oseas 11: con cuerdas humanas te atraje. El Dios eterno es tu refugio y aquí abajo se manifestará con esos brazos eternos. La traeré, la llevaré al desierto. Es el gran refugio. Nunca faltará el amor de Dios en los momentos difíciles. Me ayudan, chicos, me ayudan Omar y Katy. Aún en los momentos difíciles, si ellos buscaban al pueblo, Dios estaría. Le traeré, le llevaré al desierto. Iremos juntos al desierto, le abriré el corazón. Los tiempos del desierto estarán marcados por la voz de Dios al corazón. Nunca te olvides de esto. Es la comunicación emocional. La comunicación emocional es aquella comunicación de aquella persona que se preocupa de poner el corazón en lo que dice, de que habla con el corazón, de que habla con sentimiento, con dolor, con tristeza al que está triste, que habla empatizando y que tiene en cuenta los sentimientos del que está escuchando. La comunicación emocional es la que te llevará, escúchame bien, a callar muchas veces por amor al otro. ¿Sabes que la Biblia en los profetas dice que Dios callará por amor? Eso es comunicación emocional. No es el tiempo de hablarte, porque no me entenderás. Porque todavía tienes que secarte las lágrimas para que yo te hable de otra cosa. Salmo 91:4 dice: con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Él es el refugio de su pueblo. Este gran Dios que mostró su gloria en Babilonia, que demostró ser el Dios que pone y quita gobiernos, que pone y quita reyes, que determina las cosas, que con un chasquido de sus dedos podría generar un tsunami que arrase una isla, un tornado que arranque casas de una ciudad, un terremoto que puede calmar la tempestad. Es aquel Dios que hizo caminar a los paralíticos, que hizo que un hombre llevara 3-4 días muertos y del mundo de los muertos escuchara su voz. Esa es la majestad de Dios, el Dios que todo lo puede. ¿Por qué Dios hizo ese milagro contigo? Porque te ama y hay majestad, una autoridad incuestionable. Y esa persona te dio ese trabajo porque la majestad de las majestades lo movió a que se acercara a ti. Sigue siendo el gran Dios que cabalga por tu ayuda, que mueve cielos por tu ayuda, que no nos queda otra cosa más que doblar la rodilla ante Él y adorarle, decirle: Señor, gracias, que con humildad llegó a este mundo en Jesús de Nazaret. Él
Yo te decía hace un tiempo atrás en los grandes congresos pastorales, con todo el respeto lo digo, yo te puedo decir qué pastor tiene 1000 personas, qué pastor tiene 20, qué pastor tiene 5, porque lo ves, cómo se visten, cómo se mueven. Es fácil distinguirnos a los pastores. Sin embargo, a Jesús no se lo distinguió en medio del pueblo. Los soldados del templo tuvieron que decir en la oscuridad a Judas: dinos quién es, porque lo confundimos, no sabemos quién es. Lleva la barba como todos, lleva el pelo como todos, lleva la vestimenta como todo, huele como el resto. Sin embargo, cuando él dijo yo soy, se cayeron de espalda. Esa es la verdadera majestad, donde no hace falta pegar un grito para que se doblen las rodillas. No hace falta matar a nadie para que te tengan respeto. Jesús, que mostró con tanto amor su majestad. El Dios eterno es tu refugio, decía Moisés, y acá abajo los brazos eternos. Israel habitará confiado, seguro, solo, sin que nadie le ataque. Bienaventurado tu Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Isaías 66 dice el versículo 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¡Wow! Vamos a adorarle. Dame un minuto más. Y el versículo 8 seguía: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Te acuerdas, Liliana? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que engendro, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Saben cuánta gente se frotó las manos con el pueblo judío? Los estamos exterminando. No queda nadie. Año 1943, 1944. Los estamos exterminando. Año 1948 aparece el Estado de Israel, de donde no había nada. Surgió una flor en medio de un desierto. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Escondidos bajo la mano de su Dios. Y si el pueblo de Israel vivió esto, ¿cuánto más aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios en Cristo Jesús? A veces vivimos tan lejos estando tan cerca. Nos olvidamos de aquel Dios majestuoso que sigue cabalgando sobre los cielos para tu ayuda. Nos olvidamos que siendo un Dios tan majestuoso se mostró como uno de nosotros para mostrarnos sin que entendiéramos su amor. Nos habló al corazón y nos sigue hablando al corazón. Y en medio de una tierra y de un tiempo de muchas preguntas sin respuestas, Dios sigue siendo majestad. Y Él sigue guardando a su pueblo y dice: alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que enlutáis por ella, para que maméis y seáis saciados de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Cuando Olivia se prende de Piti y Piti le da de mamar, ella se queda dormidita. Y veo ese cuadro tan bonito porque amo a mi hija y amo a mi nieta. Y me enternece verlas. Y veo como ella, como mamá, la abraza. Y Olivia se queda dormida en el pecho de su padre. Se alimenta, descansa, se siente segura, protegida. Todo el mundo se puede parar, puede pasar lo que sea. Los brazos de mamá me están envolviendo. Este texto dice: como una madre envuelve a su hijo, así te envolveré yo. Más de una vez he llorado diciendo: Señor, necesito el abrazo de un padre. Estando solo en Buenos Aires un día llorando, le dije: Señor, necesito un abrazo tuyo. Alguien se acercó y me dio este texto sin saber lo que yo estaba orando, y cuando lo leí empecé a llorar. Era como que Dios me decía: aunque estés lejos y te sientas solo, aunque no haya nadie a tu alrededor, aunque hayas dejado tu tierra, tu casa, tu familia, estás tan lejos, yo sigo siendo el que te envuelve.
Sigo siendo lo que fue tu madre, lo que debió ser tu padre. Sigo siendo todo lo que tú necesites, siendo que además soy el Dios majestuoso que quita y pone reyes, el Dios eterno. Aquí abajo son sus brazos de protección y sacé de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Que lo reciba nuestra iglesia para este tiempo. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Este es el Dios de Israel, este es el Dios de la iglesia, este es nuestro Dios. Esta canción que vamos a cantar ahora dice: allí en la cruz tuviste un pueblo que sería tu pueblo. Tú ya lo llevabas en el corazón. Necesitamos buscar el refugio del alma en el Dios majestuoso y eterno, mi hermano. El Dios que se manifestó en Jesucristo, mostrando con todo poder, humildad y amor la majestad del Dios eterno. Jesús dijo un día, Mateo 11, vamos a ponernos de pie a adorar: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mientras empieza a sonar la música, ya los chicos me ayudan para cantar, vamos a orar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Querido Señor, te adoramos a ti. Tú eres la majestad de las majestades, Rey de reyes y Señor de señores. Tú demostraste a lo largo de la historia de la humanidad que nada sucede sin tu autorización, que nada sucede sin ti, que tú tienes palabra y poder sobre todas las cosas, que tú eres Dios soberano. Tú eres el Dios poderoso, el Dios que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener, el Dios que usa el cielo para cabalgar sobre él cuando uno de sus hijos clama para buscar ayuda. Querido Señor, te adoramos. Hoy tomamos conciencia una vez más, recordamos tu majestad, tu señorío y tu poder, y te adoramos como nuestro Padre. Y venimos ante ti, tú que mostraste tu gloria, tú que mostraste tu soberanía, en la humildad profunda de aquel hombre de Nazaret, de aquel hombre de Galilea, de aquel hombre que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, que los demonios no podían resistir. Aquel hombre a quien los vientos le obedecían, las mares se calmaban. Querido Señor Jesús, hoy venimos ante ti, nos refugiamos. Querido Padre, gracias por Jesús, que no solamente nos mostró tu gloria, sino que también mostró tu gloria, tu majestad en la cruz, y mostró tener la última palabra cuando la muerte no pudo retenerlo en aquel sepulcro. Y hoy te adoramos y te damos gracias y te decimos que te entrego mi vida, te entregamos la vida una vez más, y te decimos que queremos adorarte todos los días de nuestra vida por lo que hiciste un día por nosotros. Tú que eres nuestro refugio, aquí abajo eres nuestros brazos, los brazos que nos cuidan y nos protegen. Queremos vivir bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Queremos refugiarnos en tu amor, queremos caminar contigo. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, y en sus manos te llevarán. Dile: Señor, gracias por cada persona que me llevó, me encaminó. Gracias por los ángeles que yo nunca pude ver con mis ojos, o nunca me di cuenta que eran ángeles, y me guardaron mi vida, guardaron a mis hijos. Gracias porque algún día en el cielo nos daremos cuenta de cómo estuviste a nuestro lado en el momento en que nosotros ni nos enterábamos. Pero antes de enterarnos en el cielo, queremos adorarte en este mundo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.